Hay verdades que nadie quiere escuchar. La sexualidad humana no nació en templos, sino en nuestros cuerpos. Y durante siglos, instituciones poderosas aprendieron a usarla no para protegernos, sino para gobernarnos. Hoy vas a descubrir cómo algo tan natural como el deseo fue convertido en un mecanismo de control, cómo se instaló la culpa más íntima dentro de millones de mentes. ¿Y qué ocurre cuando esa culpa finalmente se rompe? La humanidad sintió deseo mucho antes de pronunciar la palabra pecado. Antes de leyes, dogmas o mandamientos, existían cuerpos sintiendo atracción, vínculos formándose y personas explorando intimidad sin miedo. No había manuales, no había confesiones, solo instinto, conexión, vida en estado puro. Pero un día alguien entendió un secreto peligroso. Lo que no puedes reprimir desde afuera, puedes dominar desde dentro. Si logras convencer a una persona de que su impulso más básico es una falla moral, esa persona deja de ser libre. Así nació una estrategia brillante y oscura a la vez. Transformar deseo en deuda, cuerpo en sospecha, placer en vergüenza. Las primeras sociedades agrícolas no hablaban de pureza espiritual. Su obsesión no era proteger almas, sino herencias, linajes, acceso a tierras. ¿Cómo garantizar que la riqueza y el poder circularan solo entre ciertas familias, regulando quién podía tocar a quién y bajo qué condiciones? Lo que empezó como política económica fue maquillado con lenguaje sagrado. Con el tiempo, la narrativa cambió. Ya no era esto organiza la comunidad, era tu alma depende de obedecer. Y cuando la espiritualidad se cruza con control social, nace una herramienta casi perfecta, culpa invisible, que no necesita cárceles ni policías. Basta con el miedo a ser visto por un Dios que todo observa, incluso lo que piensas cuando estás solo. La revolución no fue externa, fue mental. Nadie necesitó soldados para vigilar cuerpos, bastaba con enseñarte a vigilarte a ti mismo, y eso creó un problema profundo. ¿Cómo escapar de algo que vive dentro de ti? ¿Cómo liberarte de un juez instalado en tu cabeza desde la infancia? Y aquí aparece el gran giro. La misma autoridad que te dice que fallas por desear, te ofrece la cura, te acusa, te condena y luego vende el alivio. Un ciclo perpetuo donde nunca estás limpio del todo, nunca eres suficiente, nunca respiras completamente libre. ¿Y qué pasaría? Imagínalo, si descubrieras que esa culpa nunca fue tuya, sino un diseño. Para entender el peso de todo esto, debemos observar lo más obvio y lo más ignorado. El deseo humano no se elige. Puedes decidir tu ropa, tu comida, tus horarios, pero no puedes desactivar una atracción, eliminar un pensamiento espontáneo o programar tu libido como si fuera una máquina. La sexualidad es biología antes que doctrina, y ahí está la genialidad del sistema. Condenaron algo inevitable. Si te culpo por robar, puedes elegir no robar, pero si te culpo por desear, estás atrapado desde el primer latido hormonal de tu juventud. Así, muchos crecieron creyendo que el despertar sexual era el inicio de su corrupción moral, no el inicio de su humanidad adulta. En ese escenario, la religión no se presentó como guía, sino como árbitro absoluto. Toda intimidad fue clasificada, lo permitido, lo prohibido, lo santo, lo sucio, no en base a daño real, porque muchos actos naturales no lastiman a nadie, sino en base a obediencia y estructura social. Y lo más inquietante es que la vigilancia no quedó en templos, pasó a familias. Padres que repiten discursos sin entender su origen, madres que confunden control con protección, comunidades donde el silencio pesa más que la verdad. La vergüenza se heredó como un apellido, no como una decisión. Ese mecanismo funcionó tan bien que incluso quienes abandonaron la religión muchas veces llevan cicatrices invisibles. Sienten culpa sin causa, miedo sin razón, incomodidad con el cuerpo, aunque la mente ya no crea en castigos eternos. Eso demuestra que la culpa religiosa no solo organizó sociedades, penetró identidades. Pero aquí surge una pregunta que muchos temen formular. Si el deseo no daña por sí solo, si la ciencia lo respalda como natural, si la culpa fue construida, entonces ¿quién gana con tu vergüenza? ¿Por qué alguien se beneficia cuando tú dudas de tu propio cuerpo?
tu placer y tu autonomía. Antes de continuar, quiero que comentes para demostrar que llegaste hasta aquí. Mi cuerpo no es un pecado. Escríbelo abajo y seguimos. Uno de los pilares más efectivos de este sistema fue la definición de pureza. Curiosamente, la pureza nunca se centró en honestidad, empatía o respeto, valores que realmente construyen una comunidad sana. Se centró en controlar cuerpos, especialmente cuerpos femeninos. Se enseñó que el valor de una mujer podía medirse por algo que no tiene relación con su carácter, su inteligencia o su dignidad, su sexualidad. Durante siglos, una narrativa fue repetida hasta convertirse en dogma emocional. Una mujer valiosa es aquella que permanece intacta hasta que una autoridad religiosa o legal determine con quién puede compartir su cuerpo. Esa condición convirtió la intimidad femenina en moneda social y su comportamiento en terreno público, vigilado, comentado y castigado. Mientras tanto, la sexualidad masculina recibió otro trato: indulgencia, excusas, silencio cómodo. El mismo sistema que exigía control férreo sobre las mujeres justificaba los deslices de los hombres como impulsos naturales. Esa asimetría no fue accidental, fue una arquitectura de poder diseñada para sostener jerarquías familiares, políticas y espirituales. En ese contexto, miles crecieron creyendo que la moralidad dependía más de lo que ocurre en una cama que de cómo tratamos a los demás. Se priorizó guardar el cuerpo sobre cultivar la mente o el corazón. Y cada uno de esos mensajes dejó marcas profundas: inseguridad, miedo al deseo, rechazo del placer, culpa heredada. La tragedia es que muchas personas internalizaron esa vigilancia al punto de practicarla contra sí mismas. Miraban su propio reflejo y en lugar de ver un ser humano completo, veían un inventario moral, un cuerpo a defender del pecado, no un cuerpo a habitar con dignidad, una vida guiada por miedo a fallar, no por deseo de ser auténtico. Así, generaciones crecieron sin desarrollar una sexualidad propia, sino una sexualidad aprobada por otros. Y cuando la intimidad depende de cumplir reglas externas, deja de ser elección y se convierte en obediencia. Lo personal deja de ser íntimo y se vuelve público, juzgado, condicionado. Y aquí surge una duda que tal vez siempre sentiste, pero nunca te atreviste a formular. Si el cuerpo es tan peligroso como enseñaron, ¿por qué quienes imponen esas reglas tantas veces fallan al seguirlas? Esa incoherencia, ese doble estándar que todos vieron alguna vez, abre una grieta en el discurso moral y una puerta hacia la verdad que viene en el próximo tramo. Para comprender la profundidad de este sistema, hay que observar cómo funcionó el perdón dentro de él. No era libre, no era espontáneo y no era igual para todos. La culpa era repartida en grandes dosis, pero la absolución venía en pequeñas gotas, cuidadosamente racionadas. Quien controlaba el perdón, controlaba la identidad del creyente. Siempre deudor, siempre buscando aprobación. El mecanismo era claro: crear ansiedad moral y luego ofrecer alivio condicionado. Ese ciclo generaba dependencia emocional. Las personas no buscaban conexión con lo divino, sino escape del castigo interno que les enseñaron a temer. El resultado fue una fe más basada en miedo que en amor, más en sumisión que en conciencia. Ese ambiente propició algo aún más oscuro: silencio. Si sentir deseo ya era una falta, hablar de él podía ser un acto subversivo. Entonces, todo lo relacionado con el cuerpo, exploración, dudas, errores, abusos, quedó oculto en la penumbra. Y el silencio, como sabemos, es un aliado perfecto para quienes desean mantener poder sin ser cuestionados. Las consecuencias se multiplicaron: personas incapaces de pedir ayuda, familias evitando conversaciones esenciales, jóvenes sintiéndose monstruos por vivir procesos biológicos normales. El resultado no fue pureza emocional, sino ignorancia afectiva y miedo crónico. Y donde hay silencio impuesto, hay abusos permitidos. En muchos lugares, incluso hoy, líderes religiosos predican disciplina mientras encubren escándalos. Predican modestia, pero viven indulgencia. Predican sacrificio, pero se benefician de la culpa ajena.
Eso revela que la doctrina no era el fin, sino la herramienta. La estructura, no la espiritualidad, era lo que debía mantenerse intacta. Y sin embargo, pese a siglos de represión, algo resistió: la intuición humana. Esa voz interna que dice que el deseo no es un crimen, que el cuerpo no es enemigo, que la espiritualidad no debe ser cárcel. Esa intuición fue susurrada, escondida y castigada, pero nunca extinguida. Hoy renace en quienes cuestionan, investigan y se atreven a pensar por sí mismos. Ahora quiero saber algo de ti. ¿Creciste en un ambiente donde hablar de sexualidad era tabú o motivo de culpa? Responde sí o no en los comentarios y cuéntame, si quieres, cómo eso te influyó. Tu experiencia importa y compartirla puede ayudar a otros a levantarse también. Para entender cómo se consolidó este modelo de control, debemos observar su estrategia más sofisticada: convencer a las personas de que el problema no está en la doctrina, sino en ellas mismas. Así, cuando alguien fallaba en reprimir su deseo, no culpaba a la norma, se culpaba a sí mismo. El sistema quedaba intacto y el individuo cargaba la vergüenza. Una arquitectura psicológica tan efectiva que podía perpetuarse sin vigilancia externa. Ese mecanismo transformó emociones naturales, curiosidad, atracción, experimentación, en fuentes de angustia. La mente aprendió a asociar placer con peligro, exploración con castigo, intimidad con juicio. No hacía falta una amenaza visible, bastaba con la idea de que un ojo invisible medía cada impulso. Cuando el miedo se vuelve interno, no se necesita fuerza para controlar un pueblo. Las instituciones descubrieron que quien siente culpa busca guía, y quien busca guía se vuelve leal. Así surgió una dependencia emocional que traspasó generaciones. No se fomentó autonomía, sino vigilancia de uno mismo. La espiritualidad dejó de ser camino y se volvió frontera. Aquello que debías cruzar con permiso, no con libertad. En ese contexto, muchos crecieron sintiendo que su cuerpo era un terreno hostil, un espacio que debía disciplinarse, corregirse, negarse, y cuanto más luchaban contra su naturaleza, más creían necesitar a quienes prometían la absolución, obediencia convertida en virtud, sumisión disfrazada de fe. Lo más revelador es que este modelo se replicó incluso fuera del ámbito religioso. Escuelas, familias, comunidades absorbieron estas ideas y las repitieron como verdades universales. Se exigió modestia sin explicar autonomía, se promovió silencio en lugar de educación. Y la sexualidad, componente fundamental del desarrollo humano, se convirtió en un territorio de sombra. Frente a esa oscuridad, la ciencia comenzó a demostrar algo que siempre fue evidente para quien escuchaba su propio cuerpo. La sexualidad no destruye, la ignorancia sí. La investigación reveló que sociedades más abiertas experimentan menos violencia sexual, más bienestar emocional y relaciones más saludables. Pero aceptar esos datos implicaba desmontar estructuras muy antiguas, y quienes tenían poder resistieron. Y aquí surge la pregunta que incomoda, la que muchos evitan formular porque podría derrumbar certezas. Si la libertad sexual no causa caos y la represión tampoco genera virtud, entonces, ¿por qué se nos enseñó a temer tanto al cuerpo? Esa duda, pequeña al principio, puede convertirse en el inicio de la liberación mental más profunda que una persona puede vivir. Cuando la culpa se vuelve sistema, también se vuelve herencia. Padres que crecieron con miedo transmitieron ese miedo, creyendo que era protección. Madres que nunca hablaron de deseo, criaron hijas que no aprendieron a escuchar su cuerpo. Y así, la vergüenza viajó de generación en generación, silenciosa, pero firme como hierro antiguo, incrustado en la conciencia. Muchos jóvenes entraron en la adultez sin entender su propia biología, pensando que sentir atracción era señal de debilidad moral, sin saber que el cerebro humano está diseñado para el deseo, que las emociones sexuales forman parte de la maduración neurológica.
Sin educación emocional, cada impulso natural fue interpretado como falta personal, no como proceso humano. Esa desinformación no solo afectó la vida íntima, moldeó decisiones, matrimonios, autoestima, personas uniéndose no por elección libre, sino por temor a pecar, personas confundiendo sumisión con amor, abstinencia con virtud, silencio con respeto. La sexualidad reprimida no desaparece, se desplaza, se oculta, se distorsiona. Allí aparece un fenómeno frecuente. Quienes más reprimieron muchas veces fueron quienes más se quebraron en secreto. Conductas dobles, vidas ocultas, obsesiones silenciosas. Porque lo que se intenta negar a la fuerza rara vez muere, suele regresar con intensidad mayor. La represión no educa, fragmenta. Incluso en sociedades modernas vemos la huella de este legado. Gente adulta sintiéndose culpable por masturbarse, parejas que no hablan de deseos por vergüenza, personas que creen que explorar su sexualidad es traicionarse a sí mismas. No es falta de moral, es falta de libertad emocional y conocimiento. La salida no está en rechazar la espiritualidad ni en idolatrar el cuerpo, está en comprenderlo sin miedo, en construir una relación sana con la intimidad, donde el respeto no nace del temor, sino del entendimiento, donde el deseo no es enemigo, sino parte legítima de la vida humana. Antes de seguir, pausa un segundo y reflexiona. ¿Cuántas decisiones en tu vida no nacieron de tu deseo, sino del miedo a ser juzgado? Si este tema resuena contigo, comenta: estoy aprendiendo a liberarme. Tu voz ayuda a transformar este espacio de conversación en un espacio de despertar. Para comprender el alcance real de este condicionamiento, basta con observar el impacto que tiene en el desarrollo emocional. Cuando alguien aprende desde temprana edad que los sentimientos naturales deben reprimirse, el cerebro empieza a asociar la intimidad con el peligro y la vulnerabilidad con la vergüenza. Esto no genera madurez, sino hipervigilancia. En lugar de comprender sus propios deseos, la persona aprende a controlarlos como si fueran enemigos internos. Este modelo produce adultos desconectados de sí mismos. Personas que desean, pero temen, que buscan la cercanía, pero desconfían de ella, que quieren ser amadas, pero se sienten culpables por sentir placer. El cuerpo se convierte en un campo de batalla y a menudo la mente se convierte en el soldado que vigila, juzga y ataca en nombre de reglas que ya ni siquiera tienen sentido consciente. La consecuencia más común de esto no es la virtud, sino la ansiedad crónica. La mente vive en alerta, tratando de evitar los pensamientos que surgen naturalmente. Y cuanto más intenta la persona expulsarlos, más fuertes se vuelven. La ciencia ya ha demostrado este mecanismo psicológico. Lo que intentamos suprimir crece. Reprimir los impulsos nunca ha sido una cura, siempre ha sido combustible. Este ambiente emocional crea un terreno fértil para relaciones marcadas por la inseguridad. Las parejas que cargan con fantasmas del pasado moralista proyectan miedo, exigencia, juicio. En lugar de hablar sobre límites y deseos, repiten patrones heredados. No saben pedir lo que necesitan, tampoco saben ofrecer seguridad. Viven la sexualidad como una obligación o un pecado, nunca como un lenguaje emocional saludable. Más grave aún, esta estructura dificulta el consentimiento real. Quien nunca ha aprendido a nombrar lo que siente, tampoco ha aprendido a establecer límites. Muchos confunden la sumisión con el amor, la renuncia con la pureza, la incomodidad con la prueba de carácter. Así, las personas se meten en situaciones que no elegirían libremente si tuvieran autonomía emocional. Y el ciclo no se detiene ahí. La culpa que no encuentra salida se convierte en silencio, y el silencio se convierte en resentimiento, frialdad y a veces comportamientos impulsivos ocultos en la sombra. No porque sean personas malas, sino porque nunca se les permitió integrar el deseo y la ética de forma adulta y consciente. Y aquí surge la pregunta inevitable, mucho más profunda de lo que parece. Si controlar el cuerpo fuera realmente un signo de virtud, ¿por qué tantas personas que siguieron estas reglas vivieron angustia,
en lugar de paz. Quizás la cuestión nunca fue la moralidad, sino el control social disfrazado de fe. Este control también generó otro efecto poderoso: la normalización de la vergüenza colectiva. Comunidades enteras crecieron comentando, juzgando y vigilando la intimidad ajena como si fuera parte legítima de la vida social. No era orientación espiritual, era vigilancia comunitaria, y con el tiempo se convirtió en un hábito, hasta parecer una tradición. Así, las madres advertían a sus hijas con frases que ni siquiera entendían completamente. Los padres evitaban conversaciones que deberían haber tenido. Los jóvenes aprendían observando miradas, silencios y castigos sociales, nunca argumentos racionales. La sexualidad dejó de ser un proceso biológico y se convirtió en un terreno de culpa culturalmente administrada. Muchos creyeron que este modelo preservaría los buenos valores. En la práctica, lo que preservó fue la ignorancia. Las personas no aprendieron a tomar buenas decisiones, solo aprendieron a ocultar las malas. No aprendieron ética, aprendieron miedo. Y cuando la ética es sustituida por el miedo, el comportamiento no es consciente, es condicionado. Lo más irónico es que mientras toda esta contención tenía lugar en los hogares comunes, la historia muestra innumerables casos de abuso sistemático dentro de las propias instituciones que predicaban la pureza. No fueron incidentes aislados, sino patrones repetidos en diversas culturas y religiones, siempre seguidos de silencio, protección a los culpables y castigo a las víctimas. Estos escándalos revelaron una verdad incómoda. Cuando se crea un entorno en el que el sexo es tabú, no se eliminan los comportamientos peligrosos, sino que se ocultan. El silencio siempre favorece a quienes abusan, nunca a quienes sufren. La religión decía proteger la moral, pero, a menudo, protegía el secreto. Y los secretos nunca salvan a los inocentes, salvan el poder. Con el tiempo, la sociedad comenzó a ver la contradicción entre el discurso y la práctica. Esta percepción colectiva provocó una ruptura. Si los guardianes de la pureza rompían sus propias reglas, entonces la regla nunca fue la santidad, sino el dominio. Y cuando los cimientos se derrumban, la creencia deja de ser destino y se convierte en elección. Ahora imagina algo. ¿Y si por un instante todas las personas pudieran mirar sus deseos sin miedo? No para satisfacerlos compulsivamente, sino para comprenderlos con madurez. ¿Qué pasaría con un sistema que depende de tu culpa para seguir existiendo? Esa respuesta, cuando llegue, cambiará no solo vidas individuales, sino estructuras enteras. Cuando hablamos de la culpa sexual como herramienta social, hay que reconocer un elemento central. La represión no ha formado personas más éticas, sino personas con miedo a su propio cuerpo. Y el miedo nunca ha producido moralidad, solo obediencia ciega. Por eso, muchas personas, incluso deseando hacer el bien, han llegado a desconfiar de sus propios impulsos y a interpretar su cuerpo como una amenaza constante, en lugar de una fuente natural de vida y conexión. Este condicionamiento no solo moldeó comportamientos privados, sino que influyó en sistemas enteros. Las leyes, las tradiciones, las prácticas educativas y los discursos públicos se construyeron sobre la idea de que el cuerpo debe ser vigilado, castigado y domesticado. El control íntimo se convirtió en una herramienta política y lo que debería ser un campo de autonomía se convirtió en terreno de tutela externa. En muchos países, las decisiones gubernamentales sobre anticoncepción, educación sexual, matrimonio y derechos individuales se han guiado, y aún se guían, no por la ciencia, sino por el miedo moral cultivado durante siglos. Así, las políticas públicas perpetúan la vergüenza en lugar de promover la salud emocional y física. Y cuando el Estado adopta la lógica del dogma, la libertad deja de ser plena y se vuelve condicionada. Paradójicamente, cuanto más rígido es el sistema, más clandestinidad genera. Donde se prohíbe el conocimiento, nacen los mitos. Donde se demoniza la conversación, crece la desinformación. Donde se silencia el deseo, florece la duplicidad. La represión siempre encuentra una salida y casi siempre destruye más de lo que protege. Pero incluso ante este panorama, algo comenzó a surgir.
el cuestionamiento. Las nuevas generaciones, provistas de información y menos dispuestas a aceptar respuestas sin fundamento, comenzaron a preguntar, ¿por qué esto está mal? Y esta simple pregunta expuso lo que muchos evitaban reconocer, que gran parte de las reglas nunca fueron espirituales, sino sociales, políticas e históricas. Este despertar no significa rechazar la fe o la espiritualidad, significa rechazar su uso como cadenas. Para muchos, el dilema no es creencia frente a libertad, sino fe voluntaria frente a obediencia forzada. Y esta distinción lo cambia todo, porque devuelve al individuo su derecho más fundamental: pensar, sentir y decidir por sí mismo. Ahora imagina lo que sucede cuando una persona finalmente comprende que su vergüenza no nació dentro de ella, sino que le fue implantada. Ese momento no es insignificante, es un punto de ruptura. Muchos lo describen como si el aire se volviera más ligero, como si, por primera vez, respiraran sin miedo a existir. Y pronto veremos cómo esto transforma vidas enteras, incluidas las relaciones más íntimas. Cuando alguien rompe con la culpa heredada, no se convierte en un ser descontrolado. Al contrario, desarrolla una responsabilidad real, porque la verdadera responsabilidad nace de la comprensión, no de la coacción. Una persona que entiende su sexualidad con madurez toma decisiones más conscientes, respetuosas y libres, consigo misma y con los demás. La transformación es profunda. Quien antes temía su propio deseo pasa a tratarlo como parte de su funcionamiento emocional, no como un defecto. Aprender a escuchar al cuerpo no significa obedecer todos los impulsos, sino reconocerlos con claridad para decidir con conciencia. Este cambio marca la transición de la obediencia infantil a la autonomía adulta. Las relaciones también cambian. Donde antes había silencio, surge el diálogo. Donde antes había culpa, nace la verdadera intimidad. Donde antes había vigilancia, florece la confianza. Y es ahí donde uno se da cuenta. Lo que siempre faltó no fue pureza, sino libertad emocional. El amor no se construye sobre el miedo, se construye sobre elecciones claras, límites comunicados y respeto mutuo. Este proceso, sin embargo, requiere valor. La mente, acostumbrada a siglos de narrativas moralizantes, intenta volver a lo conocido. El eco de la culpa antigua aún susurra. Y es en ese momento cuando la persona descubre que liberarse no es un acontecimiento, sino una práctica cotidiana. Repetir: mi cuerpo es mío, mis límites son míos, mi conciencia es mía, hasta que se convierta en una verdad sentida, no solo pensada. Lo curioso es que, al abandonar la culpa, muchos descubren algo inesperado. Lo espiritual no desaparece, sino que se vuelve más auténtico. Sin miedo, la conexión con lo divino o con el sentido de la vida deja de ser una súplica por el perdón y se convierte en una búsqueda sincera de propósito, ética y presencia. Sin vigilancia externa nace la integridad interna. Y aquí llegamos al punto inevitable. Un individuo libre de culpa es impredecible para cualquier sistema que desee controlar las mentes. No porque sea rebelde, sino porque es íntegro. No porque rechace la moralidad, sino porque la elige. La libertad que nace de la conciencia es la amenaza más poderosa para cualquier estructura basada en la sumisión emocional. Si estás aquí, reflexionando, cuestionando y ampliando tu mirada, ya estás dando un gran paso. Y para que más personas despierten de esta prisión emocional milenaria, necesitamos que este tipo de contenido llegue a quienes aún viven en la sombra de la culpa. Así que, si crees que este tema es importante, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana. Esto ayuda a que este trabajo continúe y transforma este espacio en una voz colectiva de conciencia y liberación. Cuando una persona comienza a reconstruir su relación con el cuerpo y con el deseo, ocurre algo significativo.
surge una nueva forma de autoconocimiento. Sin la niebla de la culpa, finalmente puede identificar lo que realmente siente, lo que realmente quiere, lo que realmente acepta. Este proceso no es un despertar repentino, sino una reorganización interna, como si la mente dejara de luchar contra sí misma y comenzara a escucharse. Este cambio se manifiesta en pequeñas actitudes. Un gesto de cariño que antes parecía arriesgado, ahora se entiende como una expresión natural. Un límite que antes se imponía por miedo, ahora se establece con firmeza por dignidad. La persona deja de decir no puedo y empieza a decir no quiero. Y esa diferencia marca el comienzo de la autonomía emocional madura. Las pequeñas decisiones cotidianas revelan este renacimiento. Aceptar el placer sin culpa, expresar las necesidades sin vergüenza, hablar de la intimidad con responsabilidad y transparencia. Cuando el cuerpo deja de ser un enemigo, se convierte en una fuente de información útil, no en un campo de batalla moral. El autocontrol deja de ser represión y se convierte en discernimiento. Pero no todo es sencillo. Al liberarse de este sistema, el individuo se da cuenta de que mucha gente a su alrededor todavía vive en él. Los amigos pueden extrañar esta nueva tranquilidad. Las familias pueden intentar hacer retroceder a la persona a los antiguos patrones. Los entornos religiosos pueden interpretar la libertad como rebeldía. La liberación personal no borra automáticamente la prisión social. Por eso, a menudo, quien despierta necesita aprender a sostener su elección por sí mismo al principio. No buscar la aprobación externa, sino construir la convicción interna. No atacar a quienes aún viven con miedo, pero tampoco volver a él por influencia social. Esta fase requiere firmeza, paciencia y una postura madura ante los conflictos emocionales. Con el tiempo, sin embargo, ocurre algo sorprendente. La transformación individual es contagiosa. Las personas que te rodean comienzan a percibir serenidad donde antes había ansiedad. Perciben claridad donde antes había autodefensa. Y esa energía despierta curiosidad, porque la verdad emocional, cuando se vive, tiene fuerza. No necesita convencer, inspira. Y aquí hay una reflexión valiosa. Cuando te liberas de la culpa, no pierdes tu moral, sino que recuperas el derecho a elegir tu propia ética. Y la ética elegida libremente es mucho más poderosa que la impuesta por el miedo. Es la diferencia entre seguir reglas y tener principios. A medida que esta nueva conciencia se instala, la sexualidad deja de ocupar el lugar de la amenaza y pasa a ocupar su lugar natural, un aspecto importante, pero no absoluto, de la experiencia humana. Ya no es una carga moral, ni una obsesión reprimida, solo es parte de la vida tan natural como el afecto, la curiosidad, la creación y la conexión. Lo que se exageró por control finalmente encuentra el equilibrio. En este punto, la discusión cambia por completo. Dejamos de preguntarnos cómo evitar el pecado y empezamos a preguntarnos cómo crear relaciones saludables. El enfoque pasa del miedo a la responsabilidad, respeto mutuo, consentimiento, comunicación, madurez emocional. Temas que siempre deberían haber sido centrales, pero que han quedado eclipsados por siglos de silencio y represión. Este movimiento interno también transforma la percepción del propio cuerpo. Deja de ser visto como una prueba moral y pasa a ser reconocido como un sistema complejo, digno de cuidado, escucha y bienestar. La sexualidad se integra en la salud mental, la salud emocional, la identidad, sin jerarquías tóxicas, sin condenas automáticas, sin fantasmas espirituales. Curiosamente, al abandonar la represión, muchas personas descubren que el deseo pierde el peso que antes lo hacía obsesivo. No porque desaparezca, sino porque deja de estar prohibido. Lo que se comprende no necesita ser combatido, y lo que no se combate encuentra su orden natural. La energía que antes se gastaba en autocontrol ahora puede invertirse en propósito, afecto, creatividad, construcción de la vida. Este proceso despierta una pregunta que casi todos se hacen en algún momento. ¿Por qué no me enseñaron esto antes? La respuesta no es sencilla. Porque la ignorancia sirve al poder. Porque la duda genera dependencia.
porque las personas que confían en sí mismas son difíciles de controlar. Esta verdad puede resultar incómoda, pero es liberadora, porque revela que tu lucha nunca fue contra tu cuerpo, sino contra una narrativa que nunca te perteneció. Y al darte cuenta de esto, comienza una nueva etapa, la construcción de una espiritualidad o filosofía de vida que no se base en el miedo al castigo, sino en el compromiso con la verdad interna. Para algunos, esto significa redefinir la fe. Para otros, significa dejarla atrás. En ambos casos, el movimiento es el mismo: recuperar la soberanía sobre tu propia conciencia. Antes de pasar a los últimos capítulos de esta narrativa, responda en los comentarios: la libertad comienza cuando termina la culpa. Escriba esta frase y observe cómo resuena en su interior. Y en el próximo fragmento revelaremos cómo la liberación individual comienza a desestabilizar todo un sistema y por qué esto despierta tanta resistencia histórica. Cuando un individuo rompe con la culpa sexual impuesta, ese gesto parece íntimo, casi invisible, pero el impacto social es profundo, porque las estructuras basadas en controlar las mentes no temen a los cuerpos libres, temen a las conciencias libres. Un cuerpo puede ser contenido, una mente despierta, no. Cuando alguien deja de obedecer por miedo y comienza a actuar por convicción, se convierte en una presencia que desafía la lógica de la sumisión colectiva. Este tipo de cambio suele generar malestar social, no porque la persona haga algo malo, sino porque muestra, sin necesidad de hablar, que otras realidades son posibles. Y nada amenaza más a un orden basado en la culpa que la prueba viva de que el mundo no se derrumba cuando alguien vive su sexualidad con madurez, respeto y autonomía. Al contrario, se vuelve más pleno, más íntegro, más real. Por eso los sistemas históricos se han resistido tan violentamente a la libertad sexual. Le quita el combustible emocional que mantiene la obediencia automática. Sin culpa, no hay dependencia. Sin miedo, no hay dominio absoluto. Sin infierno psicológico, no hay venta de redención eterna. Y a un sistema que ya no puede colonizar la mente, solo le queda una cosa: perder poder. La historia lo registra claramente. Cada vez que surgieron ideas de libertad sexual, las instituciones respondieron con prohibiciones, persecuciones, quemas, discursos moralistas extremos, no porque el cuerpo fuera peligroso, sino porque la libertad humana siempre lo ha sido. Cuando controlar los cuerpos deja de funcionar, hay que controlar las ideas. Y cuando controlar las ideas falla, solo queda intimidar para mantener el silencio. Pero el silencio se está rompiendo. A nivel mundial, las personas comienzan a cuestionar las narrativas heredadas, a examinar el papel de la culpa en su identidad, a reconstruir la fe y la moralidad sin miedo. No se trata de libertinaje, como intentan afirmar los discursos de pánico cultural, sino de soberanía emocional. Una sociedad que entiende el cuerpo y el deseo con claridad es menos manipulable, más ética, más consciente. Y aquí reside una verdad incómoda para los sistemas basados en el control. Las personas emocionalmente libres no son rebeldes, son incontrolables, no porque busquen destruir las instituciones, sino porque no dependen de ellas para existir. Quien está íntegro no necesita dejarse guiar por la culpa, elige dejarse guiar por la conciencia. Ahora piénsalo por un segundo. Si toda una cultura dejara de asociar el cuerpo con el pecado y comenzara a asociarlo con la dignidad, la responsabilidad y la presencia, ¿cuántas formas de poder se derrumbarían? La respuesta asusta a quienes se benefician de tu miedo y libera a quienes siempre han merecido respirar sin vigilarse a sí mismos. A estas alturas del camino, queda claro que la liberación sexual no tiene que ver con la permisividad, sino con la integridad. No se trata de hacer cualquier cosa, sino de dejar de obedecer por terror emocional. Cuando la culpa desaparece, aparece la verdadera moral, aquella alineada con el respeto, el consentimiento y la verdad personal, no con el castigo automático. Este camino no borra la historia, los traumas o los recuerdos.
les da un nuevo significado. Lo que antes parecía una falla moral pasa a ser visto como un evento humano. Lo que antes producía vergüenza comienza a producir aprendizaje. La energía que antes se destinaba a ocultar, ahora se destina a construir. Eso es curación, no porque elimine el pasado, sino porque devuelve la autoridad sobre él. Y al recuperar esa autoridad, nace una nueva forma de espiritualidad o filosofía interna basada en la presencia, no en el miedo. Algunas personas descubren lo sagrado dentro de sí mismas, otras descubren la autonomía como camino suficiente. Ambos descubrimientos son legítimos, porque la verdadera libertad no impone una forma, sino que permite elegir. Sin embargo, es importante reconocer que este proceso no es lineal. Hay días en los que el eco de la culpa antigua reaparece. Hay momentos en los que el condicionamiento cultural intenta arrastrarte de vuelta. Esto no significa fracaso, significa que siglos de narrativa no desaparecen de la noche a la mañana. La conciencia debe practicarse, al igual que antes se practicaba la obediencia. La revolución silenciosa está en eso. Cada persona que cuestiona la culpa rompe un eslabón de la cadena ancestral. Cada diálogo abierto rompe un tabú. Cada decisión, guiada por la claridad y no por el miedo, debilita el sistema que transformó el deseo humano en una herramienta de dominio. La libertad emocional no es ruido, es consistencia. Por eso, la conclusión final de esta parte de la historia no es un grito, sino una advertencia serena. Nadie vence la culpa con odio hacia el pasado, sino con lucidez en el presente. No se trata de atacar a quienes aún creen, sino de no permitir que las creencias gobiernen su dignidad. Quien busca su propia madurez no necesita destruir templos, solo construir conciencia. Y antes de pasar a la conclusión oficial, responda en los comentarios: elijo mi conciencia. Escriba esto, no como un desafío al mundo, sino como un compromiso consigo mismo. En el siguiente paso, cerraremos este ciclo y colocaremos las piezas finales, la visión completa de lo que significa vivir sin culpa y lo que se gana cuando nadie más controla su intimidad.